Bienvenidos al módulo 3 del programa de capacitación sobre el estándar de producción Bonsucro, en el cual vamos a estar desarrollando el principio 2 relacionado con respetar los derechos laborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo, criterios 2.1 y 2.2. Este es el tercer módulo de formación de un total de 7 módulos en los que se desarrollan los contenidos del estándar de producción Bonsucro. Vamos a dar ahora una rápida explicación de cómo es la dinámica de capacitación. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es el estándar de producción. Tenemos el criterio, tenemos el indicador, el alcance estándar del texto completo. Básicamente, este es el indicador, que es un número de referencia y un título. Este es el alcance que nos dice si es ingenio, agricultura, toda la base de suministro, y si es un indicador fundamental o no. Este es el estándar que nos dice el estándar métrico que nos da, por ejemplo, si es en este caso sí, no, o puede ser también una métrica que es tal cual va en la calculadora. Y acá, en este sitio, y acá tenemos lo que es el indicador métrico, ¿no? Básicamente tenemos el texto completo del indicador, que ya es la redacción completa del indicador, cómo se va a auditar y los requisitos que debemos cumplir. Ya, eso es una extensión, un texto completo de este indicador. Tenemos también unas guías de implementación y unas guías de auditoría. Sin embargo, importante tener en cuenta que no seremos auditados frente a las guías. Siempre seremos auditados frente al indicador. Sin embargo, estas guías nos dan más información sobre cómo implementar, sobre cómo auditar, y asimismo llevaremos la capacitación. Hemos creado entonces estas siguientes láminas. Para el estándar de producción, la lámina aquí presente, donde tenemos siempre arriba en el entorno lo que es el criterio. ¿Sí? Tenemos también aquí a la izquierda lo que es la descripción del indicador, como vimos el ejemplo de arriba. Tenemos aquí el alcance y este botón que nos va a decir siempre si es un indicador fundamental, y si está ausente es porque no es un indicador fundamental. Tenemos aquí la descripción métrica, el indicador métrico tal cual está en el estándar de Bonsucro de producción, y en este sitio pues tendremos ya la descripción del indicador y los requisitos completos del indicador. Siempre cuando estemos hablando del estándar de producción Bonsucro, estamos en este entorno. Pasamos a la siguiente lámina, siempre, que será la lámina de la guía de implementación. Aquí siempre tendremos el indicador en el que estamos. Tendremos también entonces el alcance y el objetivo tal cual están en la guía. Y en este espacio de acá tendremos el resumen de la descripción de la guía. Será un resumen que hemos creado para describir y explicar mejor cómo implementar este estándar. Después de esta lámina, no siempre, pero hay unas láminas intermedias donde explicamos algunos conceptos de fondo sobre cada uno de los indicadores cuando aplique. Y al final de cada indicador tendremos siempre que es el resumen de la descripción de la guía. Este resumen entonces trae arriba siempre el indicador, y aquí ya finalizaremos la explicación del indicador explicando cómo se audita, qué debe revisar el auditor, cuáles son los puntos fundamentales. Bueno, muchas gracias, disfruten la capacitación. A partir de este momento apagamos la cámara para concentrarnos en la explicación del estándar. Muchas gracias. Bienvenidos al principio 2, respetar los derechos laborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Este principio está compuesto por 5 criterios. El 2.1, proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las operaciones en el lugar de trabajo. 2.2, proporcionar a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes estacionales y otros trabajadores por contrato, prestaciones y salarios suficientes para alcanzar un nivel de vida adecuado. 2.3, respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables. 2.4, salvaguardar el respeto de los derechos laborales a través de mecanismos de diálogo social que funcionen. Y 2.5, el uso de la tierra y los recursos hídricos no menoscaba los derechos legales, consuetudinarios o de uso de los pueblos indígenas
y las comunidades locales. El primer indicador de este primer criterio, el 2.1.1, establece que el operador se asegura de que los principales peligros y riesgos para la salud y la seguridad se identifiquen, documenten, evalúen y comuniquen. El alcance de este indicador es para el ingenio y agricultura y es un indicador de tipo fundamental. Este indicador se aplica a todos los trabajadores. Requiere una evaluación de salud y seguridad en el trabajo para asegurar que el empleo no pone en peligro la salud y seguridad de todos los trabajadores. Y los riesgos de salud y seguridad son evaluados con respecto a los riesgos ocupacionales, riesgos ambientales, los problemas médicos existentes y los problemas de salud y seguridad mental y cognitiva. Recuerden que se aplica a todos los trabajadores de las instalaciones del ingenio y las granjas incluidos en la unidad de certificación. Las evaluaciones de salud y seguridad se llevarán a cabo en todos los tipos de trabajo en las instalaciones del operador y se adherirán a las normas pertinentes correspondientes a la legislación aplicable vigente, las políticas y mejores prácticas, con respecto a garantizar que el empleo no ponga en peligro la salud o la seguridad de todos los trabajadores. Los peligros y riesgos para la salud y seguridad se deben evaluar en relación con los riesgos laborales, los riesgos ambientales, los problemas médicos preexistentes y los problemas de salud, tanto, recuerden, mental y cognitiva. La evaluación en curso o repetida para incorporar las condiciones cambiantes se debe poner a disposición de los trabajadores junto con un resumen de los principales peligros y los riesgos de salud y seguridad. Desde un punto de vista de la implementación, el indicador 2.1.1 que establece que el operador debe asegurarse que los principales peligros y riesgos para la salud y la seguridad se identifiquen, documenten, evalúen y comuniquen, tiene como objetivo garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Su alcance es el ingenio y el área agrícola incluidos en la unidad de certificación. Dentro de los elementos que no pueden faltar durante un proceso de implementación para este indicador se encuentran el examen ocupacional, el examen de salud ambiental y la aplicación de una metodología basada en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, en este proceso de implementación se debe evaluar el riesgo basándose en diferentes elementos. El convenio 184 de la OIT, hay que tenerlo en cuenta, realizar los exámenes médicos, notificar los exámenes médicos cuando existe la detección de alguna situación que pueda afectar la salud, realizar un examen preocupacional, un examen médico previo a la contratación, una identificación de riesgos potenciales a tener en cuenta y una evaluación de los controles existentes y su adecuación si corresponde. En cuanto a las interacciones peligrosas en el lugar de trabajo, también se debe evaluar el riesgo, se deben realizar evaluaciones respecto de las capacidades de las personas, su comportamiento, su competencia, su formación y experiencia, todo lo que tiene que ver con competencia y toma de conciencia desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo es fundamental. Por eso realizar estas evaluaciones relacionadas con cuestiones que son básicamente de manejo de conocimientos y conductuales es fundamental. Para ello son importantes los datos toxicológicos, los datos epidemiológicos, analizar la proximidad de otras personas, ¿sí?, que pueden llegar a estar en el lugar de trabajo, como pueden ser los visitantes y cómo interactúan con los riesgos que ocurren en el establecimiento, analizar los controles existentes, el potencial de inefectividad de esos controles, de fracaso de esos controles. Los procedimientos de emergencia son fundamentales, todo lo que refiere a respuesta ante emergencia, los planes de evacuación, los equipos necesarios para la evacuación, la demarcación de las vías de evacuación, todo lo que está relacionado con la realización de simulacros y una buena comunicación de cómo se procede ante una respuesta ante emergencia es clave. El análisis de los actos inseguros
¿sí? Y ver la historia de los actos inseguros, analizar la causa raíz de estos actos inseguros, implementar las capacitaciones pertinentes, determinar cuándo un riesgo es aceptable, este análisis del apetito de riesgo que tenemos que realizar en todas las actividades cuando trabajamos con riesgo y particularmente en salud y seguridad en el trabajo, y analizar cuáles son los niveles de exposición permitidos por la organización en relación a estos riesgos. Y dentro de los riesgos tenemos que tener en cuenta otros factores que tienen que ver también con los psicosociales, la igualdad de trato para los trabajadores que se enfrentan a riesgos similares, qué factores pueden influir en el riesgo, diseñar y aplicar medidas que garanticen la eliminación, prevención o mitigación adecuada de los riesgos. En este caso, siempre piensen que la jerarquía de controles, esto de tratar primero de eliminar el peligro, después de minimizar el riesgo a través de la aplicación de diferentes elementos o prácticas, tanto equipos de protección como capacitaciones son parte de los elementos que podemos llegar a tener, o estudios de ingeniería, ¿no? Como para reducir la exposición a riesgo por parte de los trabajadores. Todo esto debe ser documentado y debe aplicarse y mantenerse en función del plan de abordaje de los riesgos establecidos, con el objetivo de siempre, el objetivo primario, eliminar el riesgo, controlarlo, minimizarlo y aplicar las medidas preventivas, entre las cuales, por supuesto, están los exámenes de salud y seguridad. En cuanto a la guía de auditoría, el auditor debe buscar evidencia de muchísimas cosas, entre ellas las 3 evaluaciones de riesgos, básicamente ocupacionales, ambientales y médicas, si se llevaron a cabo en todas las operaciones, procesos y actividades de ingenios y granjas, si el operador nos aporta pruebas de que existe una adecuada identificación de peligros, una evaluación de riesgos, si ha establecido los controles adecuados y todo lo relacionado a las condiciones y prácticas en el lugar de trabajo, si son actuales y reales, si no ha habido cambios en los procesos operacionales que no fueron identificados y que pueden estar exponiendo a riesgos al trabajador. El proceso de gestión de cambios es fundamental que esté implementado. Si hay prueba de existencia de un método de evaluación del riesgo que utilice categorías descriptivas para evaluar la gravedad o la probabilidad de daño, que estén claramente definidos y que incluya a todas las funciones de la operación. Si hay una persona responsable a cargo de la detección, implementación y monitoreo de los planes de acción y mitigación, esto es fundamental, que haya un responsable de salud y seguridad. Si se verifica que se le den las capacitaciones a los trabajadores, que haya una adecuada toma de conciencia, recuerden, es fundamental. Verificar como auditores el conocimiento de los trabajadores sobre los principales peligros para la salud y la seguridad asociados a sus trabajos es una tarea clave para nosotros como auditores. A través de las entrevistas se debe identificar si hay rotación de los trabajadores o un ausentismo importante que puedan estar relacionados con condiciones de seguridad y que de alguna manera dan a entender que hay riesgos específicos que no están siendo atendidos y que será una pista de auditoría para investigar si efectivamente se están abordando esos riesgos. Para realizar las entrevistas se debe verificar la eficacia de la comunicación en torno al riesgo. Los trabajadores relevantes tienen que ser conscientes de sus riesgos. Por ejemplo, aquellos que manejan residuos y riesgos químicos, los que manipulan materiales peligrosos, donde hay áreas con alguna situación relacionada con potencial calidad de aire deficiente, si conocen los procedimientos de emergencia, si han sido notificados los accidentes y las acciones de seguimiento, si tuvieron formación en salud y seguridad, si disponen de las licencias y los permisos aquellos operadores que tienen condiciones específicas, por ejemplo, trabajo en altura o espacios confinados, o manejo de elementos como pueden ser los montacargas o autoelevadores, si tienen certificado de ocupación,
si conocen las condiciones de salud y de seguridad, perdón, de los equipos y máquinas que utilizan, si recibieron los equipos de protección personal de manera gratuita y de acuerdo a la necesidad que tienen, si tienen acceso a agua potable, si realizan movimientos repetitivos, si han tenido capacitación en relación a respuesta ante emergencia, seguridad contra incendios, cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son los mecanismos de prevención de incendios, manejo de extintores, primeros auxilios, todo lo que tiene que ver con saneamiento e higiene, si existen condiciones de alojamiento, si ese alojamiento es seguro, si tienen acceso a comedor, si también las instalaciones son las correctas, si la iluminación es correcta y no hay dificultades desde el punto de vista de los niveles de iluminación o los niveles de ruido o lo que tiene que ver con ventilación y control de temperatura. Todas estas cuestiones deben ser revisadas en las entrevistas y también desde el punto de vista documental, más allá de lo que como auditores vemos cuando hacemos la observación del sitio. Revisar las respuestas cuando se identifiquen estas respuestas ante los peligros, riesgos, incluidas en las observaciones directas de las intervenciones de salud y seguridad del trabajo, también es parte de nuestra función cuando estamos en una etapa de auditoría. El segundo indicador de este primer criterio del principio 2, el 2.1.2, establece que el operador gestiona los peligros y riesgos de seguridad para la salud a través de un plan implementado y aplicado. Tiene como alcance el ingenio y la agricultura y es un indicador de tipo fundamental. Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas, incluidos en la unidad de certificación. Los problemas de salud ocupacionales, ambientales, médicos, y mentales y cognitivos deben ser identificados. Todos los peligros y riesgos para la salud se deben gestionar de acuerdo con la evaluación de riesgos y peligros para la salud y seguridad. El operador debe definir un plan y en este plan se deben contener las acciones y objetivos, pero que sean alcanzables, que alcancen las actividades de supervisión, las responsabilidades acordadas y establezcan los plazos y los recursos asignados. El plan de gestión debe reflejar la mejora continua y los principios de aprendizaje de la organización y debe revisarse al menos cada 3 años o antes según se considera necesario o según los procedimientos de la propia empresa. Desde un punto de vista de la implementación para este segundo indicador del primer criterio del principio 2, el 2.1.2, cuyo objetivo es garantizar la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y que tiene como alcance al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación, se espera que el operador disponga de un plan de gestión de la salud y seguridad, que planifique cómo tomar medidas para hacer frente a los peligros y al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, que estos planes incluyan protocolos explícitos de prevención de enfermedades y lesiones profesionales, que exista una estructura adecuada y una adecuada definición de roles y responsabilidades para una gestión correcta de estos planes, que se evalúen los riesgos para la salud y seguridad desde el punto de vista del ingenio y las explotaciones que están a su cargo, o sea que realmente abarque a todo el alcance de acuerdo a lo que establece este indicador. Que utilicen la jerarquía de controles, esto es, si no, o sea, el primer principio debe ser siempre tratar de eliminar el peligro, si no se puede eliminar el peligro, abordar los riesgos a través de su reducción, su minimización, la aplicación de medidas de ingeniería o medidas de control o capacitaciones y el uso de elementos de protección. El ingenio y las granjas deben medir, controlar y evaluar el rendimiento de los planes de salud y seguridad. Y se espera que haya un autocontrol activo, ¿sí?, que permita ver la eficacia del plan de seguridad.
Los empleados o los trabajadores en general deben conocer el plan y los encargados de su aplicación deben recibir formación. Recuerden, siempre es sumamente importante para una adecuada implementación de un plan de salud y seguridad en el trabajo, trabajar con el desarrollo de las competencias necesarias y con la toma de conciencia tanto para trabajadores directos como indirectos. En cuanto a la guía de auditoría, el operador debe tener un plan documentado que se haya revisado y actualizado como máximo en un periodo de no más de 36 meses. La revisión documentada de la evaluación de riesgos y del plan de acciones cuando se produjeron accidentes debe realizarse de manera tal de evitar nuevas repeticiones y debe haber un plan de mitigación documentado para los problemas identificados en las pruebas de detección de riesgos. El auditor debe revisar si el plan de salud y seguridad para gestionar los riesgos asociados responde a los riesgos ocupacionales, ambientales y médicos identificados durante el examen e incluye todos los temas relevantes y debe verificar que el plan esté en línea con los riesgos identificados en el indicador 2.1.1. La ejecución, supervisión y presentación de informes documentados debe ser una de las cuestiones que debemos como auditores relevar. Lo mismo así, las pruebas de que el operador ha determinado si los controles existentes son adecuados o deben mejorarse, y en ese caso su selección debe determinarse utilizando la jerarquía de controles, lo que significa que cuando sea posible debe eliminarse los peligros, seguidos a su vez de la reducción del riesgo y el uso de PP. Debe considerarse la forma de control más baja. Preguntarse qué tan efectivo es el plan de mitigación. Como auditor hay que revisar los registros de accidentes e incidentes que han ocurrido en el lugar de trabajo y cómo evolucionaron en el tiempo. Verificar con qué frecuencia se revisa el plan. Revisar con qué frecuencia se actualiza el plan de mitigación en caso de que se justifique una frecuencia inferior a 36 meses. ¿Qué pruebas tenemos de que realmente el plan se implementó efectivamente? Hay que verificar la capacitación de los empleados a cargo de la implementación, verificar si los trabajadores son conscientes de los riesgos ocupacionales, ambientales y médicos asociados a sus actividades laborales y si cumplen con las medidas de mitigación. ¿Existe un informe de seguimiento de la aplicación del plan de seguridad y salud? ¿Se eliminó o se minimizó efectivamente los riesgos o se suministraron equipos de protección personal? ¿Se revisaron la evaluación de riesgos y el plan de acción cuando se producen accidentes para evitar que vuelvan a repetirse? Evaluar si los procedimientos de seguridad cumplen con el marco legal aplicable vigente es fundamental en esta etapa de auditoría. Comparar la documentación y las prácticas actuales con las buenas prácticas y las obligaciones legales también para ver si efectivamente se está trabajando más allá del cumplimiento legal. Garantizar la disponibilidad de recursos adecuados para gestionar los riesgos de salud y seguridad es una de las obligaciones que tiene el operador. Por lo tanto, tenemos que verificar eso y ver si los recursos dedicados a la salud y seguridad se utilizan de manera eficaz. También debemos revisar las medidas específicas adoptadas para proteger a los aprendices, mujeres embarazadas y lactantes y otros trabajadores vulnerables si es que forman parte del grupo de trabajo que tiene la organización. Esto como parte de las medidas mínimas que se espera que se realicen durante el proceso de auditoría. El tercer indicador de este primer criterio del principio 2, el 2.1.3, establece que el operador se asegura de que los trabajadores tengan acceso a agua potable e instalaciones de saneamiento adecuadas. Su alcance es el ingenio y la agricultura y es un indicador de tipo fundamental. Este indicador se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas incluidos en la unidad de certificación. El operador debe proporcionar agua potable gratuita y segura a todos los trabajadores y cerca de sus instalaciones de trabajo. El consumo de agua recomendado dependerá de la exposición al calor y la carga de trabajo. Adicionalmente, el trabajador debe proporcionar acceso a agua gratuita para saneamiento, lavado de manos, enfriamiento de la piel, así como acceso a instalaciones sanitarias.
Deben proporcionarse aseos separados entre hombres y mujeres trabajadores, salvo que las instalaciones sean unisex por cuestiones culturales del país y que esté permitido por la legislación nacional, o que solo exista un sexo. El agua potable debe cumplir con los parámetros microbiológicos, físicos y químicos y otras características establecidas en la legislación aplicable del país, o, en su ausencia, los parámetros definidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Recordemos, se aplica a todos los trabajadores de las instalaciones del molino y las granjas. El agua debe ser gratuita y segura para todos los trabajadores. Debe haber agua disponible para saneamiento, lavado de manos, enfriamiento de la piel e instalaciones sanitarias, y los baños deben estar separados entre hombres y mujeres, salvo que la legislación permita que sea unisex o que exista un solo sexo trabajando en las instalaciones. Desde un punto de vista de la implementación y vinculado con el análisis de riesgos, este indicador 2.1.3, cuyo objetivo, recordemos, es garantizar el respeto del derecho al agua y que tiene como alcance el ingenio y el área agrícola incluidos en la unidad de certificación, debemos tener en cuenta algunos elementos. Lo que refiere a saneamiento en el lugar de trabajo, que el operador proporcione agua potable, fresca y segura, y agua para saneamiento. Tener en cuenta cuál es el consumo recomendado, que dependerá de la exposición al calor y a la carga de trabajo. La calidad del agua, que el agua sea suficiente, segura, aceptable y físicamente accesible, o sea que no esté lejos de las áreas de trabajo. Que el agua esté situada justamente a una distancia conveniente para los trabajadores y disponible en todo momento. Las fuentes de agua potable deben estar protegidas de vertidos químicos y microbiológicos, y tener en cuenta las normas locales de calidad de agua, así como las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable, y cumplir con los parámetros microbiológicos, físicos y químicos. Para este indicador, cuyo objetivo es garantizar el respeto del derecho del agua, desde un punto de vista de la implementación también debemos tener en cuenta el responsable de las garantías del agua y saneamiento e higiene, el nivel de provisiones de lavado, la gravedad de los riesgos asociados a la inacción y la facilidad para abordar las necesidades de mejora, el desarrollo de un plan de acción, el desarrollo de prácticas internas que puedan considerarse soluciones pioneras, ¿sí? La realización de auditorías internas anuales para determinar si efectivamente se está cumpliendo con este indicador. Los aseos urinarios y duchas e instalaciones de baño que sean adecuadas, los procesos regulares de formación y sensibilización a todos los trabajadores. Deben proporcionarse los elementos adecuados y los tanto aseos como lavabos deben tener todos los elementos de uso necesarios para el trabajador, y debe haber un sistema de gestión del agua. En cuanto a la guía de auditoría para el indicador 2.1.3, acceso a agua potable e instalaciones de saneamiento adecuadas, debemos preguntarnos si existen leyes o reglamentos locales y nacionales que rijan el agua, el saneamiento y la higiene, y revisar si hay un documento que establezca la línea de base y las brechas en el ingenio y las granjas. ¿Existe un plan de acción para abordar y priorizar las deficiencias identificadas en el cumplimiento legal? ¿Y hay algún mapa de las fuentes de agua? Asegúrense de que el operador tenga un plan para proteger las fuentes de agua potable de los derrames de productos químicos o microbianos. Si existen pruebas de agua de acuerdo con las regulaciones locales y las normas internacionales, si los operadores toman las medidas correctivas de acuerdo con los resultados de las pruebas de calidad de agua, si los baños y las duchas disponibles para hombres y mujeres en función del número de trabajadores son las que corresponden de acuerdo a la cantidad de trabajadores, si existe un plan de capacitación para los trabajadores y responsables de las prácticas de salud y seguridad y los encargados de limpieza de las instalaciones y los empleados en general sobre estas prácticas, si hay una persona responsable a cargo de salud y seguridad y lo que refiere a acceso a agua. El auditor debe evaluar
si se cumplen las condiciones de acceso, calidad, supervisión y gestión sobre el terreno y cotejar su observación con las entrevistas a trabajadores. Siempre en materia de auditoría, la triangulación de información desde el punto de vista de la observación, el análisis documental y las entrevistas a trabajadores es clave, ¿no? Es parte de nuestra función para identificar si evidentemente lo que tuvimos en algún punto como pista de auditoría es efectivamente una no conformidad, un hallazgo. Si el agua potable es suficiente, si la suficiencia se determina en función del índice de calor y de la carga de trabajo, el auditor debe verificar, entre otras cosas, la tabla mencionada en la guía de implementación, analizar si los baños son suficientes, adecuados, si tienen los elementos necesarios para su uso, jabón, agua, toallas, si las instalaciones sanitarias donde hay almacenamiento de alimentos son correctas, son adecuadas, están libres de plagas o de cualquier tipo de situación que pueda generar algún tipo de contaminación y por lo tanto afectación de la salud de los trabajadores. Si realizan las pruebas de agua, si se verifica la potabilidad y se evalúan todos los parámetros relevantes, si hay programas de desinfección para las estaciones de agua, el auditor debe entrevistar adicionalmente a quien esté a cargo de administrar la calidad de agua para obtener los resultados de las pruebas digamos, de potabilidad del agua diaria, semanal, mensual, de acuerdo a cómo sea el esquema de análisis que haya definido la organización y compararlos con los requisitos legales o, si no hay requisitos legales en el país, con los que determina la Organización Mundial de la Salud. El cuarto indicador de este primer criterio, el 2.1.4, nos dice que el operador garantiza que los trabajadores tengan acceso gratuito al equipo de protección personal adecuado. Tiene como alcance el ingenio y la agricultura y es un indicador de tipo fundamental. Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas, incluidos en la unidad de certificación. Los elementos de protección personal necesarios, aprobados y adecuados se deben entregar gratuitamente a los trabajadores y estar en buenas condiciones. El operador debe formar a los trabajadores en el uso de los elementos de protección personal y debe implantar un sistema para supervisar el uso eficaz de los elementos de protección personal. El uso adecuado de los elementos de protección personal desde el punto de vista de la implementación requiere que el operador se asegure específicamente de la entrega de los elementos de protección personal, que esos elementos de protección personal sean eficaces contra el peligro, que estén disponibles y en buenas condiciones, que sean cuidados y almacenados adecuadamente, que sean eficazmente utilizados por los trabajadores, que haya una persona responsable de la entrega de los elementos de protección personal, que se mantengan en equipos de reemplazo, registros de compra, registros de formación, registros de control. El operador debería considerar básicamente para determinar los equipos de protección adecuados, más allá del análisis de riesgos y demás, quién está expuesto y a qué tiempo van a estar expuestos, a qué tipo de peligros van a estar expuestos y en base a esto elegir los productos, el equipo y si los artículos pueden utilizarse de manera conjunta, si hay instrucción, si hay la adecuada formación a los empleados, entre otros elementos. En cuanto a la guía de auditoría, como auditores hay que preguntarse si hay una persona responsable respecto de los elementos de protección personal. ¿Quién está a cargo de los elementos de protección personal, de reemplazo y mantenimiento? ¿Quién está a cargo de la capacitación? ¿Hay registro de capacitaciones? ¿Se han suministrado a todos los trabajadores, incluidos los subcontratados, temporarios y estacionales, los elementos de protección personal identificados en la evaluación de riesgos? Debemos preguntarnos si está disponible el elemento de protección personal adecuado y apropiado para todos los trabajadores en el lugar de trabajo para cubrir todas las operaciones peligrosas identificadas, como la aplicación de pesticidas, las operaciones de máquinas, la preparación de la tierra y la cosecha según el plan de mitigación. Se proporciona EPP a los trabajadores, incluidos los visitantes, de forma gratuita y se reemplaza cuando se dañan.
O sea, debemos preguntarnos también si el operador mantiene una lista de distribución de elementos de protección personal o supervisa el uso correcto por parte de los trabajadores de los elementos de protección personal. Si todos los trabajadores que participan en la operación están debidamente capacitados en prácticas de trabajo seguras y en el uso de elementos de protección personal. Si se supervisa que los trabajadores usen los EPP o los elementos de protección personal apropiados en el lugar de trabajo, si se han proporcionado los elementos de protección adecuados para evitar los riesgos inherentes a la tarea que debe realizar cada trabajador, si se utilizan correctamente, si las instalaciones sanitarias disponibles para que los trabajadores que manipulen pesticidas se cambian de equipo de protección personal, se lavan y se pongan en su ropa personal. O sea, ese proceso es sumamente importante monitorearlo para ver cuál es efectivamente la práctica. Si existe algún procedimiento para reemplazar los EPP, si el operador tiene un registro de las compras de EPP, y esto se alinea con el número de trabajadores por tipo de trabajo o con las necesidades de EPP por tipo de trabajo. Este indicador de este criterio habla de capacitación. El 2.1.5 establece que el operador se asegura de que los trabajadores reciban capacitación en salud y seguridad. No es un indicador core, pero abarca a toda la unidad de certificación y requiere que al menos un 90% de los trabajadores reciban capacitación, lo cual se revisa con el calculador. Se aplica a todos los trabajadores de las instalaciones de la fábrica y granjas, incluidas en la unidad de certificación, y el operador debe asegurarse que al menos el 90% de los nuevos trabajadores reciban una inducción que incluya capacitación básica sobre instrucciones de salud y seguridad ocupacional antes de comenzar las actividades. Todos los trabajadores deben recibir una actualización con una capacitación de actualización al menos cada 3 años o con más frecuencia según lo determinado por el Plan de Gestión de Salud y Seguridad. Y el tiempo dedicado a las formaciones se considerará tiempo trabajado y remunerado como tal. Desde el punto de vista del guía de implementación del indicador 2.1.5, que habla acerca de las capacitaciones en salud y seguridad para los trabajadores, recordemos que el objetivo de este indicador es garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, es importante que el operador tenga un plan de formación en seguridad y salud laboral. Es decir, que el operador tenga ahí un plan que incluya a todos los trabajadores y cuáles son las formaciones en salud y seguridad para cada puesto de trabajo que van a ser necesarios hacerlos. También es muy importante que el operador mantenga registros de las capacitaciones que fueron hechas. También recuerden que es importante que estas capacitaciones incluyan instrucciones básicas de salud y seguridad. Además, es importante que el operador tenga programas de formación para los empleados. Y también, como parte de esto, auditorías internas se ven muy importantes para que se pueda comprobar que los trabajadores están utilizando todos los EPPs que son necesarios para sus actividades. Desde un punto de vista de la auditoría, es importante preguntarnos si se llevan los registros de capacitación de los trabajadores y por cuánto tiempo. ¿Qué tipos de sesiones de capacitación se le ofrece al trabajador? Si han recibido formación al menos el 90% de todos los trabajadores, si hay registros de los formadores, si hay un curso de actualización anual, si se imparte formación a los trabajadores subcontratados, estacionales y temporales. El auditor debería comprobar e informar sobre los registros de entrenamiento de seguridad de los últimos 12 meses para verificar que la capacitación fue apropiada para la tarea, los certificados de capacitación para los trabajadores, por ejemplo, los que conducen autoelevadores, los que requieren por sus tipos de tareas algún tipo de demostración de competencia en particular o requieren equipos de seguridad específicos como los que realizan trabajo en altura. Si los registros de capacitación de seguridad de los últimos 12 meses incluyen también a los visitantes y contratistas, que es importante que estén informados en el tipo de riesgo que existe en el establecimiento. Si los registros de capacitación de seguridad de los últimos 12 meses
permiten verificar que los trabajadores están correctamente capacitados para usar cualquier tipo de producto químico o peligroso, si entienden las hojas de seguridad, cómo almacenar adecuadamente los productos químicos para evitar derrames y evitar cualquier tipo de salpicaduras, si entienden las etiquetas de productos químicos peligrosos y todo lo que refiere al lenguaje del sistema globalmente armonizado, como piden muchas legislaciones, han tenido capacitaciones. Hay muchos elementos para revisar como auditores en esta etapa. El indicador 2.1.6 establece que el operador se asegura de que los primeros auxilios y la respuesta de emergencia estén disponibles para todos los operadores. Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de la fábrica y granjas incluidas en la unidad de certificación. Los suministros de primeros auxilios deben estar disponibles y ser revisados regularmente, y el personal dedicado debe estar capacitado para usarlos de manera tal de que las personas lesionadas o enfermas reciban tratamiento profesional de manera inmediata. Desde un punto de vista de la implementación, el indicador 2.1.6, que establece que el operador se asegura de que los primeros auxilios y la respuesta de emergencia estén disponibles para todos los trabajadores, recuerden, tiene como objetivo fundamental garantizar la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, y que abarca tanto al ingenio como al área agrícola, incluidos en la unidad de certificación. Para ello debe haber una identificación de la normativa legal aplicable vigente para saber si estamos en coherencia con ella en relación a los primeros auxilios para la respuesta ante emergencia. Debe haber respuesta ante emergencia adecuada y prestación de primeros auxilios efectiva en las instalaciones. Debe haber una vinculación con las organizaciones sindicales o de trabajadores y los trabajadores directos e indirectos que estén involucrados con los procedimientos de respuesta ante emergencia. Por lo tanto, es fundamental que la formación en los procedimientos de respuesta ante emergencias sea efectiva y se cumpla con estos procedimientos. Estos procedimientos además deben abarcar tanto las operaciones rutinarias como las condiciones no rutinarias, y deben ser probados regularmente a través de simulacros. El suministro de primeros auxilios debe ser efectivo y debe haber un número de personal capacitado para poder realizar estos primeros auxilios, y debe preverse la respuesta ante emergencia con un adecuado plan de respuesta ante emergencia que sea debidamente probado y capacitado para todos los trabajadores, incluyendo los visitantes. En cuanto a la guía de auditoría, los auditores deben realizarse una serie de preguntas, entre ellas si los trabajadores están capacitados en cuanto a la respuesta ante emergencia, si los trabajadores entienden cómo proceder durante una emergencia y con quién ponerse en contacto, quién es el líder de evacuación, por ejemplo. Existe un procedimientos de emergencia establecidos y comunicados a toda la fuerza de trabajo, hay botiquines de primeros auxilios, hay un presupuesto para reponer los botiquines de primeros auxilios, se prueban regularmente los procedimientos de emergencia. Estas pruebas regulares, por ejemplo, de alarmas de incendio, de la realización de simulacros, simulacros no solamente de incendios, sino de otro tipo, simulacros de tipo de emergencias ambientales o de desastres naturales o de explosiones, de acuerdo al tipo de sismo, por ejemplo, de acuerdo al tipo de riesgo que presente la organización, riesgo específico. Se les da seguimiento a los simulacros para ver si hubo un aprendizaje efectivo. El botiquín de primeros auxilios está disponible, está actualizado. ¿Quién es la persona responsable de respuesta ante emergencia? ¿Cuáles son los planes de acción y se revisan de respuesta ante emergencia, ¿no? Y se revisan regularmente? Los resultados de las emergencias en primeros auxilios fueron efectivos. Hay un montón de preguntas que podemos hacernos como para verificar en campo.
Durante la visita a campo y al ingenio, el auditor debe verificar aleatoriamente los botiquines de primeros auxilios, registrar su contenido, compararlo con el procedimiento y los requisitos legales, entrevistar a trabajadores para ver si efectivamente participaron en los simulacros de evacuación, ver los registros de evacuación ante los simulacros de respuesta ante emergencia, si hubiera personal médico, tener entrevistas y ver los registros. Hay una infinita cantidad de acciones que como auditores podemos realizar para corroborar si efectivamente el operador asegura que los primeros auxilios y la respuesta ante emergencia está disponible para todos los trabajadores. El indicador 2.1.7 establece que el operador se asegura de que los accidentes sean inferiores al umbral métrico. Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de la fábrica y granjas incluidas en la unidad de certificación. Y la métrica debe ser de menos de 15 en ingenio y menos de 30 días por millón de horas trabajadas en el caso de agricultura. Un accidente de tiempo perdido se define como un evento inesperado y no planificado que tiene como resultado una lesión personal que hace que el trabajador no pueda continuar con sus tareas normales al día siguiente o al turno siguiente. Estos accidentes se deben registrar y analizar, estos tanto accidentes como incidentes, las lesiones no mortales y las lesiones ocupacionales mortales para identificar su causa raíz y aplicar las medidas correctivas. Tanto, recordemos, incidentes, cuasi accidentes, accidentes o accidentes fatales deben ser registrados, sus causas raíces analizadas e implementar las acciones correctivas para evitar la recurrencia. Desde un punto de vista de la implementación, el indicador 2.1.7, recordemos que tiene como objetivo garantizar que los operadores tengan acceso a un indicador métrico para realizar un seguimiento del rendimiento de sus planes de salud y seguridad y que aplica tanto al ingenio como al área agrícola incluidos en la unidad de certificación. En este sentido, la frecuencia de accidentes con baja debe ser igual al número de casos de lesiones profesionales durante el periodo de un año por 1.000.000, dividido por el número total de horas trabajadas por los trabajadores durante el periodo de referencia. Se debe registrar el número de cuasi accidentes, que son accidentes con pérdida de tiempo, centrarse en la aplicación y analizar los incidentes, las lesiones no mortales y las lesiones laborales mortales. En cuanto a la guía de auditoría para dar cumplimiento a este indicador 2.1.7 que refiere a que el operador se asegura de que los accidentes sean inferiores al umbral métrico, debemos preguntarnos si existe un sistema para registrar el accidente de tiempo perdido, LTA por sus siglas en inglés. Si se vigilan y revisan periódicamente los registros, ¿quién registra el accidente de tiempo perdido? ¿La persona que registra está capacitada? ¿Cuándo se llevó a cabo la última revisión de accidentes de tiempo perdido? ¿Existe un sistema para reportar y registrar accidentes y cuasi accidentes? ¿Existe un sistema para registrar las muertes? ¿Cuál fue el número de accidentes y muertes en los últimos 12 meses? ¿Qué procesos de revisión para el seguimiento de registros tiene la organización? ¿Hay un número, un aumento, una reducción de los accidentes con horas extras? ¿Se identificaron las causas raíces, las razones por las cuales aumentaron los accidentes en horas extras? ¿Cuándo se llevó a cabo la última revisión de los acuerdos a largo plazo y los incidentes? A continuación vamos a ver el siguiente criterio de los 5 criterios que tiene el principio 2, que es el que refiere a proporcionar a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, estacionales y otros trabajadores por contrato, prestaciones y salarios suficientes para alcanzar un nivel de vida adecuado. El indicador 2.2.1 de este criterio establece que el operador se asegura de que todos los trabajadores tengan un contrato o documento equivalente. El alcance es
el ingenio y la agricultura, es decir, todos los trabajadores en las instalaciones de la fábrica y granjas incluidas en la unidad de certificación. Es un indicador de tipo fundamental y debe cumplimentarse en un 100%. Se aplica, recordemos, a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas incluidas en la unidad de certificación. Todos los trabajadores reciben un contrato o documento equivalente, por ejemplo, un certificado de trabajo nacional. El operador debe explicar las cláusulas del contrato a los trabajadores de manera adecuada, especialmente si los trabajadores son analfabetos o hablan otro idioma, de manera tal de asegurarse de que entienden las cláusulas, los derechos y las obligaciones incluidos en su contrato. Si no está especificado por la legislación local, el contrato incluye al menos los siguientes elementos: horas de trabajo, horas extraordinarias y pago, aviso, periodos de descanso, vacaciones, licencia parental, licencia por maternidad, paternidad, salarios, modo de pago y, si es legal, se hará cualquier deducción pertinente. Se proporciona al trabajador una copia del contrato en su propio idioma. El contrato es muy importante que sea explicado a todos los trabajadores y que no deje de incluir ninguno de estos elementos. Desde el punto de vista de la implementación para el indicador 2.2.1, que establece que el operador se asegura de que todos los trabajadores tengan un contrato o documento equivalente, recordemos que el objetivo de este indicador es garantizar que los trabajadores comprendan y cumplan con sus derechos y obligaciones, y su alcance es tanto el ingenio como el área agrícola incluida en la unidad de certificación. En este sentido, los contratos de trabajo deben incluir las horas de trabajo, el pago de horas extras, el preaviso, las vacaciones, los salarios y el modo de pago. Deben estar alineados con la ley de contrato de trabajo a nivel local y lo que establecen los convenios de la OIT. Los contratos o documentos equivalentes deben entregarse a los trabajadores antes del inicio de los trabajos y deben explicarse a los trabajadores las cláusulas, los contenidos de las cláusulas del contrato. Desde el punto de vista de cumplimentación, debe estar identificado el número de registro de empleados en el contrato de trabajo y el operador debe asegurarse que se incluyan las pruebas documentadas de cumplimiento legal y si no hay una sustitución de contratos. Desde el punto de vista de la auditoría, los auditores deben preguntarse si se detallan claramente la remuneración y las condiciones de empleo en los contratos de trabajo o de servicios, por ejemplo, las horas de trabajo, las deducciones, las horas extras, las licencias por enfermedad, los derechos de vacaciones, la licencia por maternidad, los motivos de despido, el periodo de preaviso. El contrato está redactado en el idioma que comprendan los trabajadores. Esto es fundamental constatarlo, ¿sí? Y que ha sido explicado a los trabajadores por los representantes de la organización y firmado tanto por el trabajador como por la persona que tenga autoridad en la empresa para poder realizar la firma del contrato. En cuanto a la remuneración y las condiciones previstas en las leyes laborales y los acuerdos sindicales deben ajustarse desde el punto de vista contractual y establecerse ese cumplimiento por parte de los trabajadores. La remuneración y las condiciones del contrato de trabajo deben ser o estar alineadas con el convenio colectivo de trabajo si es que aplica. A través de las entrevistas con los trabajadores, como auditores hay que verificar si hay alguna cuestión planteada por los trabajadores en relación con el pago, con las condiciones de empleo, si se cumplen o no los términos del contrato. Las horas de trabajo regulares, las deducciones, las horas extras, la enfermedad, los derechos a vacaciones, licencia por maternidad, los motivos de despido, el periodo de preaviso, ver si se ajustan los requisitos laborales legales y de otro tipo. Cuando analizamos los contratos hay que verificar que esté la firma del trabajador en el contrato y la firma del funcionario de la organización. Y si son los trabajadores capaces de estimar cuánto ganarán en el mes y para poder después constatar con los recibos de sueldo si efectivamente esto está ocurriendo.
Además, el auditor debe verificar con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores o los sindicatos si han recibido un contrato escrito en su propio idioma, si es diferente a la del país de operación. El auditor debe fotografiar, tener pruebas, evidencias, ¿no?, documentadas como prueba de que efectivamente se han entregado los contratos a los trabajadores de acuerdo a lo que establece este indicador. El indicador 2.2.2 establece que el operador garantiza que las horas de trabajo en el ingenio y en la granja se ajustan a la legislación local. Su alcance es el ingenio y la agricultura y es un indicador fundamental. El estándar establece que por lo menos debe haber un día de descanso cada 7. Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas incluidos en la unidad de certificación, y el operador debe asegurarse que las horas de trabajo no superen lo permitido por la legislación nacional. Si los trabajadores trabajaran más de 60 horas semanales, entre normales y extraordinarias, el operador debe llevar a cabo y documentar una evaluación de riesgos para garantizar que el exceso de horas de trabajo no comprometa la salud y la seguridad y minimice la acumulación de fatiga, controlando las tasas de accidentes y actuando en consecuencia si las tasas de accidente causadas por el exceso de horas superan la media normal. Sin perjuicio de cualquier circunstancia excepcional, el operador debe garantizar que los trabajadores reciban un día libre cada 7 días trabajados o 2 días libres cada 14 días trabajados. Desde un punto de vista de la implementación del indicador referente a horas de trabajo, recordemos que el objetivo es garantizar la protección de los trabajadores contra el exceso de horas de trabajo y que aplica tanto al ingenio como al área agrícola incluidos en la unidad de certificación. En este sentido, se espera que el número total de horas trabajadas no supere el nivel establecido por la legislación o la normativa nacional. Una hora normal se define como el tiempo durante el cual las personas empleadas están a disposición del empresario, y las horas extras deben ser voluntarias y tener tarifas de pago diferenciadas. Adicionalmente, se pueden establecer otros criterios, pero siempre debemos respetar como base el cumplimiento de la legislación aplicable vigente. Recordemos que para este indicador es fundamental que el operador cumpla con el marco legal aplicable. Uno de los marcos básicos de referencia es respetar los convenios de OIT respecto a la duración máxima de la jornada laboral, que no debería exceder 8 horas y tener una jornada máxima de 48 horas. Respecto del umbral de las 60 horas semanales entre normales y extras, recordemos que la intención es que no se exceda salvo que exista una justificación razonable y se hayan hecho los estudios de salud y seguridad para asegurar que no se expone al trabajador a condiciones que puedan afectar su salud. Para la implementación de este indicador se puede obtener más orientación de lo que establece la OIT relacionado con horas de trabajo, ritmo de trabajo agrícola, horas de trabajo diarias y semanales, horas de trabajo prolongadas, y llevar un registro y control del número de horas trabajadas por todos los trabajadores, como así también un análisis de las horas de trabajo. En cuanto a la guía de auditoría, para el indicador 2.2.2 sobre horas de trabajo, si se ajustan a la legislación nacional, debemos preguntarnos si el trabajador es consciente de que el número de horas trabajadas no supera la legislación nacional o el convenio colectivo. Si el trabajador es consciente de que las horas extras son voluntarias, si hay evidencia del cumplimiento legal para las horas de trabajo regulares y las horas extras, si en todos los casos el total de horas de trabajo no supera las 60 horas, y si lo ha superado, si ha elaborado algún documento de evaluación de riesgos de salud y seguridad en el trabajo y un plan de gestión de la fatiga, si hay pruebas de que este plan sea aplicado. Si el operador desarrolla un mecanismo para capturar los accidentes relacionados con horas excesivas y tiene un plan de adaptación si la tasa de accidentes está por encima de la media normal. Cómo se programan los días libres y el operador se asegura de que los trabajadores reciban al menos un día libre cada 7 días de trabajo o al menos 2 días de descanso cada 14 días de trabajo.
También es importante revisar la legislación laboral para determinar el número permitido de horas trabajadas en un día y las horas acumuladas trabajadas en una semana, porque recordemos que siempre el punto de partida es el cumplimiento de la legislación laboral aplicable vigente a la organización. Si el auditor, además, cuando realiza entrevistas con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores, debe verificar lo que le informa el operador, ¿sí? Cómo se protege el bienestar de los trabajadores, si conocen la evaluación de riesgo y los criterios de excepción, lo que refiere a horas extras, la gestión de los riesgos relacionados con la acumulación de la fatiga. Todos estos son elementos para revisar como auditores cuando estamos tratando de ver si hay un adecuado cumplimiento al indicador 2.2.2. El indicador 2.2.3 establece que el operador se asegura de que las horas extras se paguen con una prima. Su alcance es el ingenio y la agricultura y es un indicador de tipo fundamental que está incluido en las métricas del calculador. Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas incluidos en la unidad de certificación. Y lo que establece es que las horas extras deben ser voluntarias y excepcionales. Las horas extras voluntarias deben reflejarse en el contrato y además deben proporcionarse documentos de nómina, liquidaciones de sueldos para presentar la información precisa al trabajador de todo el trabajo realizado, distinguiendo horas normales de horas extras con su correspondiente prima, de manera tal de que el trabajador pueda corroborar que el pago es el adecuado. Desde un punto de vista de la implementación para el indicador 2.2.3 sobre el pago con una prima de las horas extras, recordemos que el objetivo de este indicador es garantizar que los trabajadores estén plenamente compensados por el exceso de horas de trabajo que están realizando. Su alcance es el ingenio y el área agrícola incluidos en la unidad de certificación. En cuanto a implementación, debemos analizar cuáles son las horas extras, cuál es la equivalencia de las horas extraordinarias respecto de las tarifas, que deben ser justas y razonables, estar en línea con el convenio número 1 de OIT que establece el límite máximo de la cantidad de horas de trabajo normales a partir de las cuales se debe considerar como horas extras y realizar el pago de horas extraordinarias de acuerdo a lo que establezca la legislación local aplicable o una prima mayor si la organización lo determina. Siempre debe haber una prima no menor al 25% de la tarifa de hora normal y los procedimientos de las horas extraordinarias deben adaptarse siempre a la legislación nacional. En cuanto a la guía de auditoría para este indicador 2.2.3 referido a horas extras y su pago correspondiente con una prima, lo que como auditores debemos verificar es si hay un recibo de pago que detalla el pago de horas extras y el número de horas trabajadas. Si el trabajador entiende que puede ser compensado por otros medios de acuerdo con la legislación nacional, si el trabajador entiende cuál es el límite máximo de horas que puede trabajar, cuántas semanas se les ha pagado a los trabajadores de temporada en cuanto a horas extras, si las tarifas salariales de las horas extraordinarias se pagan por arriba del 25% de prima, que es lo mínimo que establece el estándar, y si se incluyen explícitamente estos valores en el contrato. Los auditores deben realizar entrevistas a los trabajadores y a representantes de los trabajadores o sindicatos para comprobar si los trabajadores aceptan voluntariamente la realización de horas extraordinarias o si se sienten presionados y si el cálculo de la prima por horas extras está siendo bien realizado por parte de la organización. El indicador 2.2.4 establece que el operador garantiza que los trabajadores reciban al menos el salario mínimo legal, incluidas las prestaciones requeridas legalmente. El alcance de este indicador es el ingenio y la agricultura y es un indicador de tipo fundamental que tiene también métricas establecidas en el calculador.
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas, incluidos en la unidad de certificación. Debe asegurarse que el salario mínimo se paga según lo definido por la ley. Si los salarios se negocian voluntariamente entre los trabajadores y las organizaciones de trabajadores, si hay un convenio bipartito, o el de los importes salariales negociados que se aplican a todos los trabajadores cubiertos por el acuerdo negociado, esto es fundamental, verificar que se respeta este convenio colectivo de trabajo que haya sido negociado. En los casos en que la ley permite formas de pago en especie, recordar que nunca deben exceder el 30% del salario mínimo los pagos en especie. Desde un punto de vista de la implementación de este indicador 2.2.4 referido a salarios, recordemos que el objetivo de este indicador es garantizar que los operadores proporcionan a los trabajadores un salario que cubre sus necesidades más básicas y que es un indicador que abarca o que alcanza al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación. Salario mínimo, recordemos que es la cuantía mínima de la remuneración que un empleador debe pagar a los asalariados por el trabajo realizado durante un periodo determinado, que no puede reducirse mediante convenio colectivo o contrato individual. El salario puede ser sinónimo de términos como ganancias o remuneración. Es importante conocer el marco legal aplicable en materia de salarios y asegurarse que se cumpla, y tener en cuenta también el convenio o los convenios de la OIT, particularmente lo que refiere al 95 y al 110. Por otra parte, el convenio de la OIT sobre la protección del salario permite el pago parcial del salario en forma de indemnizaciones. Cotizaciones de la seguridad social, por ejemplo, son parte de los elementos que han sido validados. Los salarios pagaderos deben ser en dinero, ¿sí? Y debe haber igualdad de trato por igual tarea desde el punto de vista de la determinación del salario. Y el salario mínimo debe cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias y los factores económicos. Desde el punto de vista de la auditoría para el indicador 2.2.4 sobre salario mínimo legal, debemos preguntarnos como auditores si los trabajadores reciben todos los beneficios y salarios según lo acordado en el contrato, si reciben un recibo de pago, un recibo de sueldo, con la información adecuada sobre cómo se calculó el salario y cómo identificar la cantidad y el motivo de cualquier deducción posible relacionada con su paga. Si los trabajadores entienden la composición de sus salarios, si se les proporciona vivienda y se les deduce el alquiler de los salarios, si esta tasa de alquiler es equivalente o inferior a la tasa de mercado. Si todos los trabajadores reciben su pago de salario a tiempo, ¿cuál es el salario digno calculado? ¿Qué porcentaje del salario se paga en especie? ¿Cómo se valoran los pagos en especie? Los salarios se calculan según la base, incluyen horas extras. El pago de horas trabajadas refleja el número real de horas trabajadas por el trabajador. Es importantísimo revisar los registros de ingreso y egreso para verificar si esto se condice con lo que efectivamente figura en las nóminas o en los recibos de sueldo. Se debe revisar la legislación laboral para determinar si el salario mínimo aplicable en las operaciones es el correcto. El auditor debe realizar entrevistas con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores o sindicatos para verificar si comprenden la estructura salarial, si consideran que los pagos en especie son justos, si entienden cuáles son los pagos que se realizan y entienden adecuadamente las nóminas y todo lo relacionado con la información de salarios y beneficios. El indicador 2.2.5 de este segundo criterio establece que el operador se asegura de que los trabajadores a destajo se les garantiza al menos el salario mínimo incluidas las prestaciones. Su alcance en el ingenio y la agricultura es un indicador fundamental y se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas incluidos en la unidad de certificación. El salario mínimo debe pagarse a todos los trabajadores, incluidos los que trabajan a destajo o por producción, para que
los cálculos sobre los que se basa sean proporcionales a la tarifa diaria del salario mínimo en función de las horas trabajadas, en línea con los indicadores 2.2.2 y 2.2.4 que vimos precedentemente. Si en estas condiciones el trabajo de destajo no alcanza el salario mínimo, el nivel salarial debe elevarse al menos al salario mínimo. No se puede pagar en especie más del 30% del salario mínimo requerido y los días reducidos por la gerencia o debido a incidentes, lesiones en el lugar de trabajo, se deben compensar como un día completo. Desde el punto de vista de la implementación del indicador 2.2.5, que recordemos tiene como objetivo garantizar que los operadores proporcionen a los trabajadores un salario que cubra con sus necesidades más básicas y que tiene como alcance el ingenio y el área agrícola incluidos en la unidad de certificación, tenemos que analizar si hay situaciones de pago a destajo, cuáles son los sistemas de tarifa por pieza, cuál es el salario mínimo exigido, cuál es el cálculo del salario, garantizar la igualdad de trato y de remuneración, determinar un salario mínimo. Los elementos que deben tomarse en consideración para determinar el nivel de los salarios mínimos deben incluir, en la medida de lo posible y de lo apropiado, en relación con la práctica de las condiciones nacionales, las necesidades de los trabajadores y sus familias y los factores económicos. Y, en la medida de lo posible, debe definirse un programa de responsabilidad social. Desde el punto de vista de la auditoría del indicador 2.2.5 relacionado con los trabajadores a destajo y que se les pague al menos el salario mínimo, incluidas las prestaciones, debemos preguntarnos si el trabajador entiende cómo se calcula el pago por pieza, si se proporciona un recibo de pago al trabajador, si este recibo de pago proporciona información sobre cómo se calculó la tarifa, si el salario neto del trabajador a destajo con respecto al salario mínimo está justamente por encima, al menos alcanza o está por encima del salario mínimo, cómo garantiza el establecimiento que todos los trabajadores reciban salarios mínimos por horas estándar y reciban al menos salario mínimo por horas estándar y tarifas con prima relacionada con las horas extras en el caso de que hayan realizado trabajo extraordinario, también los trabajadores a destajo. El auditor debe realizar entrevistas con los trabajadores y representantes de los trabajadores o sindicatos para corroborar si los trabajadores a destajo se sienten compensados adecuadamente, si sienten que su salario en especie es valorado justamente, si pueden demostrar que han recibido un recibo de pago y lo pueden explicar, si el pago por el trabajo realizado ellos consideran que refleja el trabajo real efectuado y también el auditor debe revisar la legislación laboral para determinar el salario mínimo aplicable a las operaciones. El último indicador de este criterio, el indicador 2.2.6, dice que el operador se asegura de que los salarios prevalecientes sean comparados. Bien, este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluida en la unidad de certificación y es un indicador no fundamental. Bien, este indicador se aplica a todos los trabajadores directos en las instalaciones del ingenio y de las fincas que fueron incluidas en la unidad de certificación y este indicador pide que el operador completará la herramienta de salarios prevalecientes alineada con la metodología de salario digno que va a ser incluida en la calculadora Bonsucro. Es decir, el operador tiene que llenar la herramienta para hacer el comparativo de los salarios prevalecientes. Y este índice de referencia, o sea, esta herramienta debe ser llenada y actualizada por lo menos una vez a cada 3 años o con mayor frecuencia si las políticas de la empresa determinan eso. Desde el punto de vista de la implementación para el indicador 2.2.6, recordemos que su objetivo es garantizar que los operadores proporcionen a los trabajadores un salario suficiente para que el trabajador y su familia puedan disfrutar de un nivel de vida digno y que su alcance es tanto el ingenio como el área agrícola incluidos en la unidad de certificación. Para ello es fundamental entender cuál es la definición de salario digno y es aquella remuneración recibida por una semana de trabajo estándar por un trabajador en un lugar determinado suficiente para permitir un nivel de vida decente para el trabajador y su familia.
Los elementos a tener en cuenta para el establecimiento de un salario digno y este concepto de nivel de vida decente incluyen alimentación, agua, vivienda, educación, atención sanitaria, transporte, ropa y otras necesidades esenciales, incluida la previsión de imprevistos. Para ello existen diferentes metodologías para el cálculo del salario digno. Una de ellas es la que vemos a continuación, que es de la Global Living Wage Coalition y que puede aportarnos información concreta sobre cómo llevar a cabo este cálculo y esta comparación. A los efectos de la implementación, tenemos en esta filmina la metodología Anker de manera simplificada, que como vemos considera costos de alimentación, vivienda, otros costos adicionales a estos dos, como pueden ser indumentaria, recreación, salud, educación, y a través de esto se determina cuál es el total, al cual se le adiciona un 5% para imprevistos, de manera tal de determinar cuál es el total de la canasta de vida, y esto se relaciona con el equivalente de tiempo completo para determinar el salario digno neto. Pero a este salario digno neto se le debe adicionar del 12 al 14% que normalmente se da a nivel de deducciones obligatorias para poder establecer cuál es el salario digno bruto. En cuanto a salario digno, la metodología Anker define el living wage como el salario digno, como la remuneración percibida por una semana de trabajo estándar por un trabajador en un lugar determinado suficiente para permitir un nivel de vida digno para el trabajador y su familia. Los elementos de un nivel de vida decente incluyen alimentos, agua, vivienda, educación, atención médica, transporte, ropa y otras necesidades esenciales, incluida la provisión para eventos inesperados. La metodología permite definir qué es un salario digno en cada región. Sin embargo, dentro de el estándar Bonsucro, fuimos conscientes de que no toda la información está disponible para no generar impactos asimétricos entre empresas en diferentes geografías. Por lo tanto, optamos por incluir el salario prevaleciente y crear un grupo de trabajo para discutir y estudiar más a fondo una implementación progresiva, recopilando datos para lograr una implementación que genere valor para los productores y para la industria en general. En cuanto a la guía de auditoría para este indicador 2.2.6, el operador se asegura de que los salarios prevalecientes sean comparados. Los auditores deben examinar los registros utilizados por el operador para informar los salarios vigentes y verificar de manera cruzada algunos de los registros con entrevistas a trabajadores y o a representantes de trabajadores o sindicatos. Llegamos al final de esta capacitación. Gracias por su atención. Si tuvieran dudas, preguntas, consultas, les rogamos que vean las sesiones de preguntas y respuestas o en su defecto se dirijan a standards@bonsucro.com. Muchas gracias.